me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Buenos días, Luis. Antes que nada, gracias a toda la gente que nos hace el favor de ver. Gracias por los comentarios. Gracias por todos que nos compartan, Luis. Les agradecemos mucho, de veras, a toda esa gente. Sí, definitivamente le agradecemos que tenga la amabilidad de vernos y sobre todo aquellos que nos comparten, por supuesto. Piensan, debemos entender que les parece algo pues, adecuado para que otros conozcan. Se lo agradecemos sinceramente. Fíjate, Luis, que hay un tema que hemos estado, que incluso la gente nos platica. Oye, antes ustedes platicaban de la situación del COVID, cómo iban, la información que nos daban. Y de verdad el COVID ya desapareció porque están en campaña. Estamos bien a nivel nacional. Las vacunas ya llegaron. Y es por eso que aquí quería platicar con Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Luis? Porque sí, parece que ya todo el mundo cree que porque ya recibió la primera vacuna y a unos la segunda vacuna, al menos aquí en Yucatán y a nivel nacional, ya el COVID ya desapareció, Luis, cuando al contrario, cada día esta situación se pone más difícil para México, ¿no? Y en todo el mundo. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que es momento oportuno porque hemos cerrado otro mes para darle una revisión cuando menos mensual a esto, que de alguna manera lo hemos estado haciendo los meses anteriores. No hemos olvidado el COVID. Para nosotros, para mí en lo personal, me parece que es el asunto más importante que tenemos entre manos o lo que nos está afectando y nos irá afectando por un buen rato. Entonces, bueno, ahí están las cifras, incluso eliminadas algunas para que no sean demasiadas cifras, para tomar en cuenta qué ha pasado en materia de COVID, en México, y al final podemos hacer un comentario respecto en este mismo tema, de la cuestión de las vacunas. Porque pareciera ser que entre la llegada de las vacunas, entre la campaña, la pandemia ya pasó de largo y todavía no ha pasado de largo. Ahí están las cifras. A ver si la producción nos ayuda poniendo unas cifras preparadas para eso. Yo recuerdo siempre como fechas a analizar, como la primera fecha, el 1 de junio. El 1 de junio, porque no es la fecha en que empieza la pandemia, sino es la fecha en que se decreta por el presidente el inicio de la nueva normalidad. En ese momento, en cifras de la Secretaría de Salud, habían 10,256 muertos en México. La siguiente fecha que yo siempre pongo para tener una idea integral o vamos, ver el panorama completo, no solo lo que pasa en el mes, sino cómo ha pasado esta pandemia por México. El 31 de agosto, ¿por qué fijo la fecha el 31 de agosto? Porque es la fecha en que el INEGI hace un corte de sus datos y dice en ese momento que a las 66,272 muertos que la Secretaría de Salud reconoce, habría que añadirle un poco más de 33,000 muertos. La siguiente cifra que yo pongo es la del 1 de enero, que de alguna manera muestra cómo terminamos el año pasado y cómo en un momento de alta expectativa de dejar atrás este año terrible de 2020 por la pandemia, cómo lo terminamos para ver si realmente esa expectativa, esa esperanza generada por el cambio de año calendario se tradujo en la realidad. Y entonces pongo esa cifra de 125,807 muertos. Y la cifra presente, la de cierre del mes pasado de abril, el 1 de mayo, estamos en 216,907 muertos. Si le sumamos los de agosto, que el INEGI dijo que habían de más, los 33,000, ya no actualizando, como siempre digo, la cifra al día de hoy de INEGI, no, la que actualizó en agosto, el 31 de agosto del
año pasado, resulta que ya estamos en el orden de los 250,000 muertos. Hombre, para mí solo esa cifra, Gerardo, habla mucho del manejo de la pandemia. Y por otro lado, también la condescendencia que tienen los que creen en Andrés Manuel López Obrador respecto de la responsabilidad que tiene en materia de la pandemia. Y entonces yo creo que no hay nada mejor para entender las cosas que pasan en la realidad que algún ejemplo. Y de alguna manera ese ejemplo va a tener que ver con las variaciones del número de muertos a lo largo del año y pico que llevamos con la pandemia del COVID en México. Mira, imagínate, Gerardo, imagínese el auditorio que de repente consiguen que alguien recomendado por un amigo o cuate se le llama para hacer alguna reparación en la casa de ustedes, cualquiera de ustedes, ¿no? Y el hombre te recomendó, el amigo común, oye, no te va a costar nada la reparación, ¿no? Y de repente, conforme va avanzando supuestamente la reparación, o cuando menos pasando el tiempo, no necesariamente que se empiecen a reparar las cosas, de repente el encargado de reparar las cosas te dice, bueno, va a costar 10,000 pesos. Y dices, bueno, sí, pues de alguna manera será el gasto inevitable. Y bueno, pues hombre, pues ahí van los 10,000 pesos. De alguna manera el beneficiario del trabajo del fulano, pues soy yo, es mi familia, pues van los 10,000 pesos. Pero después resulta que empieza a pedir más dinero y más dinero y más dinero, y de repente pasa un tiempo, todavía no se ve la reparación, todavía no se ve el final de los trabajos, y de repente te pide otros 56,000 pesos. Y de repente sigue pasando el tiempo para no hacerlo muy largo, y de repente ya son 125,000 pesos. Y de repente al año ya son 250,000 pesos. Ah, caray. ¿En qué momento tú vas a decir, ese fulano me está mintiendo? ¿Es un inepto para el trabajo o que se vaya a la fregada? ¿En qué momento de todo este año y medio que lleva un trabajo que no se termina, que iba a ser gratis y que primero eran 10,000 pesos de gastos y luego se convirtió en una erogación de 60 y luego en una de 125,000 y una de 250,000? ¿En qué momento? A ver, ¿alguien puede concebir que alguien al que le encarguen un trabajo que le dicen que no va a costar nada y empieza a costar 10, 50, 100 y 250,000, no lo considera un mentiroso, un inepto, un irresponsable y lo manda a freír espárragos? ¿En qué momento alguien puede aceptar un manejo de una responsabilidad de ese tamaño? Bueno, pues en el caso de la pandemia, no estamos hablando de una reparación de una casa. Oye, Luis, estamos hablando de muertos. Sí, estamos hablando de vidas humanas. Oye, y qué buen ejemplo dice Luis, porque además, ¿qué pasa acá? Mientras eso sucede en el país, tiras cortinas de humo todos los días, echa la culpa a todos de lo que está pasando, nada de muertito, dejas a un lado esas cifras, no me interesan, reparto lanita, ¿sí? Le echo la culpa a todo de lo que está pasando y ahora el resultado es ese, ¿no? Que cada día hay más muertos. Pero por eso lo increíble es que la gente que cree o que creyó en ese reparador, pues resulta que está viendo todos los días que lo que le dice no es cierto, que cada día le cuesta más. Por eso decía, y no estamos hablando de dinero y una reparación doméstica, estamos hablando de la salud del país, estamos hablando de muertos, estamos hablando de miembros de familias en este país, y resulta que esa persona que le encargó el trabajo, alguien sigue defendiendo al responsable o al irresponsable, diría yo, que le miente todos los días, que no sabe hacer la chamba, pero no lo despide, ¿no? Ahí están con su carita sonriente, como si nada pasara, el presidente del país, que es el principal responsable, y el delegado responsable, Hugo López-Gatell. Caray, yo no creo que ninguno de los que me oyen
así sea seguidores de Andrés Manuel, soportaría un albañil, un plomero, un carpintero, un pintor que contratara a su casa, que después de año y medio le sigue mintiendo y sigue costando más y seguimos manteniéndolo en su chamba? Bueno, esta parte del ánimo social pues ha variado, decíamos al principio, con la llegada de las vacunas, con la llegada de la campaña, casi nadie quiere hablar de COVID, y ahora resulta que pareciera ser que las vacunas pues ha sido el gran remedio al ánimo social, a la salud también. A ver, en primer lugar, también en las vacunas nos dijeron que era el país prácticamente que estaba de primero en la fila de los que se habían preparado oportunamente, ¿no? En noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, Marcelo Ebrard decía: misión cumplida, señor presidente. Bueno, primero dijeron que en los primeros meses del año, luego dijeron que a marzo terminaban de vacunar, luego que en abril. La situación hoy es que con una dosis está vacunada la mayor parte, no los 15 millones, dijeron que 3 millones y pico se les escaparon del control y vacunaron a 11 millones de adultos mayores con una dosis. Todavía no logra. Ayer todavía Hugo López-Gatell decía que el asunto de la vacunación nos va a llegar porque no está teniendo el flujo necesario de vacunas. Todo este año y muy probablemente el primer trimestre del siguiente año, del 2022. Entonces resulta que los anuncios en que iba a llevar un ritmo casi del 1,000,000 de vacunas, cuando ya empezaron a llegar con frecuencia lotes importantes, pues resulta que el promedio está abajo de los 300,000 vacunas diarias. Entonces, tampoco lo cumple. En fin, ¿qué pasa? Yo no quiero comparar las cantidades, quiero comparar lo que pasa, porque definitivamente el país y la capacidad, y sobre todo de sus gobernantes, en Estados Unidos es muy diferente a México. En Estados Unidos hoy ya invitan a vacunar hasta a cambio de cervezas. O sea, se han inscrito en el programa de promoción de la vacunación hasta bares. ¿Por qué? ¿Porque ellos están promoviendo el alcoholismo? No, están promoviendo la salud en su país. Ellos saben que una vacuna de $20, por decir la más cara, siempre decía 10 porque tenía mi referencia que habían unas que costaban menos de 10 y siempre decía 10, bueno, voy a decir 20, tomando en cuenta el precio y la más cara. Es nada comparado con el costo de todo el aparato de salud para tener un enfermo por COVID. Así es sencillo. Y es más pequeño el costo de una vacuna comparado con una no reactivación económica. Ese interés que muestran en Estados Unidos por una vacunación masiva, ¿la puede hacer México? Yo no estoy diciendo que promuevan regalar cervezas, caguamas a cambio de que... Digo, se va a molestar a Naya, así no. Lo que quiero decir es que allá andan buscando como desesperados quien esté dispuesto a vacunarse y acá estamos desesperados los que se quieren vacunar porque el gobierno nos responda adecuadamente Luis, a su obligación de salud. Oye, Luis, disculpa que te interrumpa. Perdón. Me acuerdo que incluso a mediados del año pasado, tú hacías un recuento clarito de cómo iba a ser la vacuna aquí en Yucatán y sacabas cuentas de hasta cuándo se iba a lograr así el ritmo que iba a México. Y tú decías, oye, va a ser hasta el 22, al 23, cuando logremos alcanzar por las cifras que están dando oficiales, logremos alcanzar el 50, 60%. Y así está yendo, Luis. Es increíble la falta de capacidad. Es muy fácil. ¿Qué porcentaje de la población ocupan los mayores de 60? Resulta que los mayores de 60 termina el cuarto mes del año y todavía no han sido vacunados en su totalidad. ¿Por qué? Porque solo han sido vacunados en una primera dosis. Entonces, el mes de abril, se supone en el quinto mes del año, lograrán vacunar finalmente en segunda dosis a los adultos mayores de 60 años. O sea, entre los que me incluyo. Entonces resulta que la vacuna es un argumento de esperanza
pero es una realidad y responsabilidad gubernamental. No estamos, obviamente, insisto, no estoy comparando las cifras de vacunación de Estados Unidos con México. Estoy comparando los criterios. Allá andan buscando desesperados ciudadanos que quieran vacunarse. Aquí estamos desesperados esperando que lleguen las vacunas y el gobierno haga su parte. Y entonces resulta que si aquí no hacemos ni siquiera la parte en lo que vale 10, 20 dólares, pues ¿cuándo se va a hacer la parte complementaria y más importante de evitar los costos de hospitalización y de todo de los enfermos y la reactivación económica? De eso, ¿cuándo vamos a hablar? El gobierno federal, bien, gracias. Entonces, Luis, disculpa que me ría, porque de verdad me fascina que Nay Ortiz dice, par de gordos, cuídense, porque están lechones y se pueden morir por la variante del COVID. Gracias, Nale. Gracias. Gracias por escucharnos, por oírnos. Cuando menos le entra al oído algo que no le agrada y reacciona de esa manera, pero cuando menos se da cuenta de que hay una argumentación muy diferente de la que ella se alimenta todos los días, que seguramente es la que dicta pues, los seguidores de AMLO, la mañanera, que siempre buscan, y mira, es algo interesante, cómo enfrentan los seguidores de AMLO las críticas de lo que sea, y siempre terminan cuestionando al cuestionante, no los hechos. Entonces, digo, yo esto lo pienso como si fuera el fútbol, ¿no? Que es uno de los deportes nacionales. Claro, acá en el sureste es más el béisbol, pero bueno, pensemos en el fútbol. Cuando se cuestiona lo que está pasando en el fútbol, resulta que los seguidores de AMLO cuestionan al comentarista deportivo. O sea, les importa más lo que digamos o dejemos de decir que los hechos. Entonces, pareciera ser que para ellos habría un fútbol perfecto en México si no hubiera quien comentar, ¿no? Entonces, en el caso de la política, el presidente puede estar haciendo y deshaciendo un desastre. Y lo malo es que haya alguien que lo critique. Eso es lo malo. No lo que hace el presidente. Y entonces el seguidor del presidente, en lugar de preocuparse de lo que está haciendo el presidente, se preocupa de lo que dicen del presidente. Caray. Entonces resulta que, vuelvo al ejemplo del fútbol, lo importante en el fútbol son los comentaristas deportivos, no los equipos, no los estadios, no la afición, no el juego, no, lo que importa son los comentaristas deportivos. Así se defienden los seguidores de AMLO, cuestionando al comentarista. No. Pero bueno. Y para vuestro botón, Marta Elena Bootcamp, el régimen prianista, te robaron, te mintieron, te dejaron jodidos y no te acuerdas. ¿Qué pasa con la gente? AMLO ha hecho mucho. Él no puso la pandemia. ¿Hasta cuándo abrirá los ojos, borrego? Con todo respeto, nos dice Marta Elena Bootcamp. Pues bueno, ahí está la prueba, ¿no? Ahí está una prueba más. La verdad es que, por supuesto que él no puso la pandemia, pero también puso que no se pusieran el cubrebocas, pero también puso que se abrazaran, pero también puso que esto iba a ser una gripita, pero también puso la no hechura de pruebas, pero también puso la no preparación adecuada de la compra de las vacunas, pero también, entonces, de alguna manera, él puso los muertos. Él no puso el virus, él puso los muertos en México. Que eso es lo más grave. Y Marta Elena, con todo respeto, de verdad, con esos argumentos, como decía Luis Correa, híjoles, que abran los ojos, Luis. No es posible que quieran justificar lo injustificable. De verdad, no puede ser. Lo hemos dicho muchas veces. Mira, es difícil para el ser humano en general, no en la política necesariamente, la aceptación de los errores. O sea, para el que creyó que la esperanza realmente y luchó por ello para que fuera Andrés Manuel, llegar a presidente y cambiar el país, es muy difícil ver que eso no sucede y es muy difícil aceptar. Pero yo no soy el que los engañó. El que los engañó es Andrés Manuel y lo sigue engañando. A mí no me engaña, yo sé que desde hace rato miente. Yo sé que desde hace rato usa la mentira y el show. Hombre, en medio de la desgracia, él sigue en el show. En el show ante los indígenas mayas, en el show mañanero, en el show de la crítica a la prensa, en el show
de la defensa política de sus candidatos, aun cuando todo el mundo lo censure. Él sigue en el show. Él atender responsablemente la realidad en beneficio de los mexicanos. No le importa, hombre. Él es insensible a la desgracia. Él es sensible a la rentabilidad político-electoral y al manejo del poder y a la concentración de ese poder. Pero además, Luis, tú lo acabas de decir, no es posible, tienes la situación de la pandemia, pero sin embargo, para AMLO hay que desaparecer lo que no está a mi favor. ¿Qué no está a mi favor? No está a mi favor, lo hemos visto. Los fideicomisos, oye, espérate, tengo que controlarlos. Los órganos autónomos, espérate, señor, espérate. ¿Cómo que el INE está? No puedo manejar el INE. ¿Cómo que el TRIFE? Ya tengo la Suprema Corte de Justicia, pero hoy me hacen falta otros. Oye, pero además la argumentación, Gerardo, es muy interesante, la que escribe, o muy cínica, ¿no? Resulta que en aras de la defensa de los ciudadanos, quiere desaparecer los organismos autónomos que han defendido de irregularidades o de malos manejos del poder desde el gobierno, han defendido a los ciudadanos. A ver, si el INE no hubiera defendido a los ciudadanos, él hubiera llegado a presidente. Para nada. El INE se pudo haber coludido perfectamente con el régimen existente e impedir la llegada de cualquier otra gente. No es así, hombre. Ni el Instituto de la Transparencia, el llamado Instituto de la Transparencia, que es acceso a datos, ni el INE, ni cualquier organismo autónomo han sido, por gracia del gobernante, ha sido una lucha ciudadana de muchos decenios, aun cuando no sean perfectos, son instrumentos de la ciudadanización de este país, porque el país no es propiedad del gobernante, es propiedad de los mexicanos. Y entonces han creado esos instrumentos precisamente para defender la propiedad de los mexicanos, el derecho que tienen los mexicanos de saber qué se hace con su dinero, el derecho que tienen los mexicanos de que se respete su voluntad de emitir en voto el día que hay elecciones. Y entonces resulta que llega un gobernante que esos organismos que defienden a los ciudadanos no le conviene porque él ya está en el poder, él ya no necesita que defiendan a los ciudadanos, porque la defensa de los ciudadanos es contra él. Y entonces resulta que el presidente adopta totalmente una posición diferente. Por eso está queriendo que quien tenga un poco de poder basado en el respaldo ciudadano desaparezca de la escena para que todo el poder sea concentrado en él. Eso es un atropello, lo han dicho todos. A ver, aquí se dio incluso el debate que él genera y sus seguidores pues ahí alimentan, que si la cuestión de la justicia y la ley. En primer lugar, la ley, voy a entrar en un debate, aunque sea brevemente, la ley es lo que nos da condiciones de una convivencia ordenada. Si cada cosa la vamos a dirimir acudiendo a un juez, oye, si tú pasas la calle o yo paso, ¿quién pasa primero? Ah, no, momento, justicia, ¿quién decide? Un juez, vamos al juez a decidir quién pasa, pues sería inviable. Por eso se hacen las normas, para regular la convivencia cotidiana. ¿Es más importante la justicia? Bueno, hay casos en que la ley o la violación a la ley tiene que llegar ante quien dicta la justicia, que es el juez. Sí, pero es el juez, no cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de que la justicia no la haga alguien que tiene interés personal en algo. Si no, imagínate cuántos decapitados habría en este país, porque de repente para cualquier ciudadano el que me robes la cartera debiera justicia es que yo te mate, ¿no? Y entonces sería la anarquía total. Entonces, no es así, y entonces resulta que el presidente quiere decidir en este país, supuestamente por representación del pueblo, quién es o qué es justicia en cada caso. Y allá es lo que, de alguna manera, hombre, evidentemente lo que busca es la sustitución de todas las instituciones de este país. De entrada, cuando el presidente se dice que representa al pueblo, pues de alguna manera la Constitución se le está pasando por el arco del triunfo. Porque la representación popular en todo caso está en el Congreso.
pero obviamente sabemos que el Congreso representa los intereses del presidente. Entonces, estamos regresando al peor de los tiempos priistas, porque finalmente eso es Andrés Manuel, un viejo priista. Entonces, está repitiendo lo que de alguna manera, con mucho esfuerzo y participación ciudadana, logramos ir cambiando, que el presidente no decidiera todo en este país y que empezara a haber institutos autónomos que regularan el funcionamiento del presidente y que protegieran los derechos de los ciudadanos. El presidente, respecto al INE, su primera propuesta, o al IFE, ahora el INE, era regresarlo a la Secretaría de Gobernación. Creo que alguien le debe haber hablado al oído. Dice, oiga, presi, perdóneme, pero si lo regresa a la Secretaría de Gobernación, la imagen inmediata para el ciudadano son los tiempos de Bartlett. Cuando Bartlett, la Secretaría de Gobernación tenía el Instituto Electoral, ¿no? Y entonces, cuando se cayó el sistema, cuando llegó Salinas, que ha sido el enemigo histórico, cuando menos propagandístico, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahora no, ahora habla al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene cooptado ya el Poder Judicial, los tiene bajo amenaza, los tiene bajo asedio. Entonces, lo que no quiere es que sea un organismo que por sí mismo sea capaz de defender los derechos ciudadanos a tener elecciones democráticas en este país. Así juega el presidente, y desafortunadamente a los que siguen engañando es a sus seguidores. A los que lo criticamos, no se preocupen, no nos engañen. Oye, Luis, pero sin embargo, AMLO es el pueblo, él es el pueblo, y él como pueblo tiene que decidir, no hay nadie más que el pueblo, es él. Y eso es lo que nos, o sea, lo que ven, o sea, yo soy pueblo, señores, no existe el pueblo, lo que yo diga como pueblo se hace. Y tú decías, ¿por qué derechos humanos? No, derechos humanos que se regrese a gobernación. ¿Para qué vamos a pagar tanto? ¿Para qué? Y yo, como siempre he dicho, siempre plantea un argumento que en principio, pues nadie objeta. Oye, se ha gastado de más, hay algo de corrupción, no funciona correctamente. Sí, resulta que, a ver, contratemos un plomero para reparar una fuga y que llegue y diga, tiene que cambiar toda su tubería. Oiga, si solo tengo una fuga. No, cambie su tubería. Oiga, pero es que la fuga, o sea, ¿cómo voy a cambiar toda la casa, romper toda mi casa para reparar por una fuga? No, fuera de su tubería. Así está el presidente, pero ese es el pretexto, la fuga, la irregularidad, la falta. Y entonces hay una frase que la verdad yo tengo como norma, incluso para revisar las decisiones que tomo, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, cuando yo te planteo el mundo perfecto, lo bueno ya no lo quieres, ¿no? Entonces, en lugar de corregir lo que tiene defectos, pero es bueno, ha sido positivo para la vida del país. No. Yo lo que te planteo es que hay que eliminarlo. Y lo que no te estás dando cuenta es que en la eliminación te estoy restringiendo tus derechos, estoy concentrando poder, estoy atentando contra la vida institucional y democrática de este país, y resulta que los seguidores de AMLO eso no lo ven. Como no ven los 250,000 muertos, porque los justifican en que esos hay en todos lados. En todos lados no hay un presidente como este que ha mentido durante año y pico en la pandemia y en todo lo demás, porque la cuestión económica, el quebranto económico de México, el sufridero de negocios por subsistir, no empezaron con la llegada del virus, empezaron antes. No, pero del crecimiento cero del 2019, antes de la pandemia. Pero fíjate, Luis, que además, tú decías algo, hay que justificarse en todo lo que pasa. AMLO tiene que buscar una justificación. Y yo me pregunto ahorita, esos 23 muertos y más de 70 heridos que ya son oficiales del desplome de la línea 12 del metro. Ahora, ¿cómo va a justificar AMLO el accidente del metro de ayer? Porque ya los lovers, Luis, ya lo están justificando. Entonces, espérate, y mañana en la mañanera algo se le va a ocurrir al presidente. Decir que fueron los neoliberales los que otra vez... ¿Cuál es la defensa? Pero otra vez volvemos a lo mismo con el ejemplo de fútbol. ¿Cuál es la defensa de los seguidores de AMLO? La crítica a los críticos. Esa es la defensa. Ellos no pueden decir que estuvo bien hecho el metro.
no pueden avalar la honradez de Ebrard, no pueden avalar el buena supervisión y mantenimiento de la línea 12 y de todo el sistema metro en la Ciudad de México durante esta administración. No pueden decir que no son miembros hoy de Morena los que han tenido la conducción de la Ciudad de México desde que empezaron a haber elecciones. Solo ellos han gobernado, antes como PRD, luego como Morena, pero son ellos. Entonces, la defensa no puede estar en el ámbito del fútbol o de los hechos. Tiene que estar en el ámbito de los críticos. Nada más. Entonces, ellos critican al crítico porque no pueden, no tienen ningún argumento para decir se cayó porque hicimos bien el trabajo. Se cayó porque mantenemos bien, porque tenemos buenos gobernantes. No pueden defenderse de esa manera, Gerardo. Entonces, solo lo pueden hacer criticando al que critica. Pero la realidad es esa. La realidad es, Marcelo Ebrard lo construyó en tiempo de Mancera, que era también de su bando. Ellos lo pusieron, que después se deslindó de ellos, es otra cosa. Pero es de ellos mismos. Y Claudia Sheinbaum gobierna la Ciudad de México hace más de 2 años. Y hombre, ¿es lo primero que sucede en el metro? No. A ver, accidente a principios del año, choque de trenes, se entrevista a la directora del metro, se le reclama que no hay subdirector en el metro, subdirector general de supervisión y mantenimiento, y ella antes había dicho no se necesita. Yo voy a concentrar los 2 cargos, porque es oneroso, ¿no? Y resulta que cuando hay un accidente se le dice, oiga, pero no hay subdirector. Entonces, ¿la responsable es usted? No, yo solo soy la directora del metro. Así evade su responsabilidad. Y entonces no se trata de ser perito ni en ingeniería ni en control del tránsito del metro. Simple y sencillamente no han hecho bien su trabajo. Y entonces no tienen a quién voltear a ver, no pueden hablar del conservadurismo, no pueden hablar de que, o resulta que ahora van a decir que la crítica produjo el accidente. Si yo hablo mal de Andrés Manuel, yo hice que se desplomara el puente y hubieran 23 muertos y no sé, 70 heridos, etcétera, etcétera. ¿A quién le van a echar la culpa? Entonces, lo único que tienen como defensa es cuestionar al que critica. Caray, qué valiente ciudadano que no se atreve a criticar a su autoridad. Eso es lo que yo diría de los seguidores de AMLO. Resulta que con la llegada de su líder, esos valores cívicos que presumían, pues se convirtieron en eunucos políticos. Ya no son capaces de criticar a la autoridad, aunque están viendo que está haciendo muy mal su trabajo. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.